Ahora les voy a explicar en líneas generales qué entendimos en mi época, mis compañeros y yo, que era un microcontrolador. Un microcontrolador es un circuito integrado programable que podemos utilizar para mejorar procesos electrónicos o tarjetas que tienen un propósito específico, tales como fuentes de alimentación, procesos de automatización pequeños, audio, video y todo lo que involucre el manejo de señales. La constructividad de estos, más práctica para los estudiantes, es la DIP, que nos permite colocarla en un protoboard y así poder conectar sus pines con las distintas cargas. La primera que utilizamos fue probar el blink de un LED. Es la más práctica, la más fácil y a lo que te funciona esa a la primera vez, debido a que utilizas timers, utilizas una salida, de repente puedes utilizar una entrada, puedes lograr hacer muchas cosas más. Conocimos qué son los registros de propósito general y qué son los registros de propósito específico. Un registro de propósito general es aquel registro que tú puedes utilizar para guardar cualquier información. Debido a que estos PICs eran de 8 bits, utilizamos para guardar datos de 0 a 256. Podríamos guardar caracteres en ASCII, utilizar varios registros y combinarlos para hacer un número más grande. O simplemente, si el compilador te lo permitía, ya podías utilizar este espacio de memoria de manera un poco más libre, simplemente tomando en cuenta la capacidad que tenías de utilizar más o menos. Los de propósito específico apuntan simplemente a operaciones que hace el PIC cuando está su fuente de alimentación, su oscilador y su pin de reset bien configurados, bien puestos. Estos hacen y reaccionan dependiendo de la periferia que tienen o registros internos que se van acumulando, llenando y así etcétera, etcétera, para poder hacer el funcionamiento de este gran sistema que es el microcontrolador. Luego que entiendes eso, tienes que entender ciertas reglas que están determinadas en el mismo datasheet del equipo. Cada microcontrolador tiene su especificación. Por ejemplo, teníamos los registros para convertido analógico digital, que por lo general eran de 8 bits. También vi de 10 bits y también he visto convertidor analógico digital de 12 bits, 16, etc. Pero son un PIC de gama un poco más alta. Una vez que entendemos todo lo que puede hacer el PIC, vemos un poco más a profundidad todas sus capacidades externas, como timers que dependen de entradas físicas, como es el T4. También vemos las interrupciones que pueden ser por hardware o por software. Y también su capacidad de hacer multitareas. Hoy en día los PICs son de 32 bits, son un poco más poderosos, tienen capacidades de comunicación, capacidades de autoencriptar su funcionamiento para poder tener un know-how protegido. Microchip ha avanzado bastante en este tema y les invito a ver otro video donde yo asistí a la conferencia de Microchip en Argentina. Empezaremos con lo más puntual, lo que aprendí en mi formación como ingeniero y lo que me pareció más determinante. Introducción al control. Todo comenzó en una noche con clases nuevas, profesores nuevos, y lo que nos dio mucha curiosidad fue que aparece nuestro profesor de electrónica digital y nos introduce al mundo de los microprocesadores, pero acostumbrado a la automatización. Él nos explica algo primordial de los procesos, el cerebro. Este cerebro tenía pines y es un sistema completo. Este sistema es el PIC, controlador de interfaz periférica. Nos explicó de una manera muy amena cómo podíamos desarrollarnos profesionalmente entendiendo mucho sobre los microcontroladores. Nos presentó algunas tiendas donde comprarlos localmente, algo que fue muy importante. También nos mostró los logros que habían tenido alumnos en el ámbito de la robótica con él mismo. ¡Wow! Nuestras mentes volaban. Él trabajaba en el área de automatización para una empresa grande que se dedicaba a extraer petróleo. Nos demostró que con mucho empeño y perseverancia podríamos extrapolar este conocimiento y utilizarlo en sistemas actuales que son comercialmente viables, pero que también podíamos crear nuestras propias tecnologías y tener algún negocio viable en el futuro. Cables, nombres y números. Algo que aprendí en mi carrera, que fue un factor determinante, fue conocer bien los estándares eléctricos, tanto a través de un osciloscopio, ver la señal que se transmite, como entender para qué se usan y para qué son útiles. Después de aprender a programar un poco, supimos que se compilaba el programa y se convertía en un código hexadecimal. Este código hexadecimal lo arrojaba el compilador. Una vez tenido este código o este archivito .exe, lo transmitíamos hacia el microcontrolador. El microcontrolador se programaba con un programador muy viejo que utilizaba el estándar recomendado RS232, estándar que aún es muy ampliamente utilizado en la industria y es necesario entender que es un estándar
eléctrico, más no un protocolo. Protección y regulación. Desde Electrónica 1 vimos fuentes y muchas formas pasivas y activas de proteger los circuitos, pero eran cargas tontas, no tenían registros ni mucho menos procesador o EPROM. Aprendimos un crash course de cómo no alimentar al micro, información que no fue útil después de que quemamos varios. Simplemente el profesor estaba previniendo el hecho de que la mayoría de los errores vienen de la mala fuente de alimentación que le ponemos a nuestros micros. Botones y luces. Todo un arte. Un LED que titila, un botón que hace correr rutinas sin pies y simplemente entender que el antirrebote es mandatorio para el éxito. En las rutinas de automatización, por lo general, los botones de parada de emergencia necesitan rutinas antirrebote. Tech Specs. Especificaciones que nos darían mayor comprensión sobre qué se requiere para qué proceso y así entender qué capacidad y a qué porcentaje usamos las mismas. RAM, ROM, timers. También aprendimos la importancia de entender qué es una memoria tipo EPROM, qué es una memoria tipo flash y en el futuro entenderíamos que hay PLCs que tienen memoria de este tipo. De hecho, hay unos particularmente que necesitan una pequeña batería que sea enchufada para poder mantener el programa. El cuarzo y el corazón. Una vez vistas las capacidades técnicas, vimos específicamente partes necesarias para lograr un arranque mínimo y una de estas son los osciladores. Vimos varios de cuarzo, de RC, internos, pero nunca olvidaré lo que un gran amigo me dijo. Un oscilador es el corazón del PIC. Compiladores y rutinas. Hay algo muy importante que debemos entender. ¿Qué es un compilador? ¿Qué lenguaje utilizamos? ¿Qué es un ciclo de máquina? ¿Qué es un timer? ¿Qué es una interrupción? ¿Qué es una interrupción por hardware? ¿Qué es una interrupción por software? ¿Qué son los registros? ¿Cómo uso un trace y cómo uso un port? ¿Qué es el registro status? ¿Qué es un tiempo de adquisición de datos? ¿Qué es assembler? Por la gracia del electrón lo entendemos mejor por un examen teórico que tuvimos en esa época, que era el que más valía en el semestre. Con puertas que abren puertas. Una vez claro con todos los registros, de propósito general, de propósito específico, aplicamos muchas cosas aprendidas en electrónica digital que a la larga determinarían la capacidad de entender procesos y por qué habían cosas que debían hacerse en físico y por qué habían cosas que debían hacerse en el programa. Introducción al manejo de proyectos y precios. Después de lograr hacer un blink en Proteus, ¡qué magia! El profesor nos siguió instruyendo sobre todos los artefactos, gizmos que podíamos hacer con un poco de perseverancia y creatividad y obviamente el pilar más fuerte, el conocimiento. Ahora vamos a hablar un poco de lo que vimos en la Microchip Master Conference. Lo más interesante, una introducción breve a la magia de este mundillo y una exposición de la falta de conocimiento de las pequeñas y medianas empresas de la región. Una exposición que dejó bien claro el papel que desempeñamos en la comunidad, simplemente en concientizar y hacer mejoras continuas, investigaciones y desarrollos. Esto lleva a charlas de actualización de tecnología a estas pequeñas y medianas empresas. Me llamó mucho la atención la charla de CityMind. Esta tecnología en general tiene como objetivo utilizar sensores y actuadores en servicios de nube para mejorar las condiciones medioambientales de nuestro entorno metropolitano. Aunado a esto, las capacidades de bajo consumo de los micros y radiotransmisores LoRa. El highlight del evento fue la tarjeta cortesía que dieron como sample en la misma. Tiene características amplias y técnicamente está al día con todas las capacidades de proteger por hardware y software la información que maneja el equipo. Sobre esta clase nos explicaron de manera correcta cómo proteger nuestro desarrollo. Y también dieron una charla muy interesante en inglés de la nube y cómo encriptar todos los datos que estamos adquiriendo. Ahora vamos a escuchar un poco de la charla que dio la gente de Microchip. Slides. So we answered this question. Now we're going on to how we answer the second question. And we're going to do this using MQTT. In other words, we're not going to use mutual authentication using TLS because of the memory constraints. All of these certificates we have to maintain. We're going to use a very simple method that Google can authenticate the IoT device such that it can answer this question: can I trust you, IoT device? Okay, so let's talk a little bit about MQTT. It is a standard. Here's some descriptions that Google Docs has.
And it's very simple. It was invented back in the late 1990s to be a very lightweight protocol. And it uses a very simple mechanism. And this is it. This is the slide. This is all there is to MQTT. There's this concept of devices, which roughly are clients, and the broker is the server. So if you're thinking client server, think in those terms. But the broker is this smart device that if your IoT device is, let's say, sending temperature, okay? You send what's called a publish command. Now this broker knows that this device is running on batteries. So it's always listening for this device to send its information, and it saves it. Puts a timestamp on it, the whole bit. Because whenever I need to extract that information from the broker, let's say another device, let's say this device is also battery powered, okay? We can just go over to the broker and say, when you get the information, or when I wake up, I need this information, send it to me. This protocol was developed to keep battery devices from running down. It emphasizes battery conservation, okay? So publish is just a fancy word of saying send a message. Subscribe is a fancy way of saying receive a message. This is it. This is MQTT.